lo que tenemos dentro de lo que vendría a ser el paradigma del proceso unificado de desarrollo de software. En este paradigma, ustedes han podido evidenciar de que existen varios, con la fase de inicio, elaboración, construcción y transición, donde cada uno de estos flujos de trabajo, así es como se denomina, ustedes deben entregar esa característica. Entonces, mediante la captura de requisito, para que ya vayamos visualizando cómo lo vamos a ir trabajando, aquí en captura de requisito de UML van a utilizar el diagrama de caso de uso. Ya aquí, el diagrama de caso de uso. Este diagrama de caso de uso, ya este diagrama, en realidad lo que estamos en este momento trabajando es para poder evidenciar las características que ya se tienen, ¿no? Entonces aquí, diagrama de caso de uso. Acá refinamos y completamos el artefacto de todo lo que se denomina estructurar modelos de caso de uso, que lo vamos a dejar así, MCU. Aquí es el modelo completo del artefacto del modelo de caso de uso. Aquí, jóvenes, vamos a hacer el diagrama de comunicación, ya para que lo vayan ustedes también estudiando. Aquí lo voy a hacer el diagrama de comunicación, ¿sí? Este diagrama de comunicación vamos a hacerlo para los casos de uso que están acá. Por ejemplo, yo les solicité a cada grupo. Apagamos el micrófono del que tenga encendido, por favor. Trabajando con los modelos de UML. Fíjense, el diagrama de caso de uso estará como captura de requisito, donde ustedes me entregan completito el modelo de caso de uso. Con ese modelito, ustedes prácticamente tendrían todas las características ya completas, ¿no? Aquí vamos a hacer el diagrama de comunicación. Con el diseño nos vamos a quedar para esta presentación con el diagrama de clase nomás, ¿ya? Con el diagrama de clase. Aquí en la implementación, aquí es donde van a decir ustedes implementar caso de uso. Aquí implementar caso de uso, acá lo tienen que implementar. Y aquí, en el último, ¿ya? Prueba del caso de uso. Entonces, ese será el trabajo, ya para que ustedes lo vayan mirando. Hoy día vamos a hacer un poquito de introducción de los diagramas de comunicación. ¿Por qué? Porque habíamos comentado que para nuestra primera iteración, para la primera iteración que estamos trabajando, en todo caso para la iteración número 1, que es como decimos, ustedes están eligiendo, fíjense, será nuestro incremento, será el incremento, porque decimos iterativo e incremental, ¿no es cierto? Entonces, viene nuestro primer incremento. Entonces, en la iteración número 1 vamos a tener la siguiente característica. Ustedes me están seleccionando, eso fue lo que se pidió en la anterior clase, donde ustedes puedan seleccionar los casos de uso que tenemos hasta este momento. Entonces, en esta iteración 1, ustedes tienen prácticamente caso de uso, que me han citado en su documento, caso de uso, donde se ha podido trabajar con el flujo de trabajo 1, 2 y 3. Aquí nos encontramos, para que lo vayamos ya trabajando mejor. Estamos en este momento con el punto 1, que se llama encontrar actores y caso de uso, que tenían que hacerlo para cada uno de las funcionalidades que tendrá el proyecto. En el número 2 tenían ustedes que trabajar con la priorización de los casos de uso, colocándole el criterio. En el número 3 tenían que detallarme ese caso de uso, tenían que hacerme el prototipo y tenían que definirme una tablita de funcionalidad. Entonces, a ese caso de uso vamos a hacerle el diagrama de comunicación. A ese diagrama de comunicación, que va a estar compuesto por un conjunto de elementos que luego lo vamos a ver, vamos a poder evidenciar de que en la clase entidad, que corresponde a lo que viene a ser el diagrama de clase, ¿ya? Donde ustedes lo tienen identificado en primera instancia el conjunto de clases que participan en su proyecto con sus atributos propios de cada clase, con la relación que ustedes le han dado, y finalmente deja de ser diagrama de clase porque lo han consolidado la transformación del diagrama de clase hacia tablas relacionales que ya lo tienen dentro de la base de datos. Entonces, si ustedes me dicen aquí que en la iteración 1, tienen 5, mínimo 5 a 10 casos de uso que tienen que elegirse, ¿no? ¿Cuál van a trabajar? Ya. Esto está repartido prácticamente entre dos escenarios, ¿no? Uno viene a ser lo que avanzan como proyecto y otro sobre la parte de administración de usuario, es lo que vimos también en la anterior clase, ¿no? En esa pizarrita donde anotamos los detalles, ahí lo hemos colocado.
Acá únicamente estamos reforzando un poquito más, ya, para que ustedes lo puedan comprender, ya, con qué característica, con qué característica viene, ¿no es cierto?, cada una de las estructuras de la presentación del modelo para que vayamos trabajándolo. Entonces, dentro de esas características, nosotros vamos a aclarar un poquito más, ya vamos a poder trabajar un poco más con esto de acá, que es lo que se dio de tarea, que lo vamos a ver después, para que podamos ir trabajando con cada uno de lo que está aquí adentro. En captura de requisitos tenemos 5 actividades. De las 5 actividades hemos hecho 3, ¿no? Es importante que ustedes sepan cuál es el objetivo principal de captura de requisitos. Miren, el objetivo es guiar el desarrollo hacia el sistema correcto, que es lo que estamos buscando en este momento. El cliente debe ser capaz de leer y comprender el resultado porque debemos dar el modelo y las características claras para poder ya trabajar con todo el proceso que viene de la implementación. Los puntos de partida, hemos tenido varios tipos de información en todo caso. Uno ha sido el perfil, como ya lo hemos mencionado en la anterior clase, los modelos de negocio por medio de su diagrama de actividades, su modelo de dominio, sus clases, y así sucesivamente, ¿no? Hemos ido identificándolo, hemos venido trabajando ya con cada característica de cumplimiento para lograr lo que viene a ser captura de requisito. Se ha podido realizar los candidatos que van a ser como caso de uso, ustedes han podido ver quiénes serán. Se han descrito todo lo que en realidad serán como requisito funcional a través de los casos de uso. Ya eso ustedes lo han colocado. Se ha llegado hasta el momento en que hemos definido en la anterior clase también los requisitos o los tipos de requisitos funcionales y no funcionales. También lo hemos agregado como requisitos adicionales. O sea, todo lo que conlleva en el ámbito del desarrollo en todo caso. Pero nos encontramos aquí. Ya nos encontramos en este momento aquí. Se dijo que ustedes acá en captura de requisitos deben cumplir un conjunto de roles. Entonces, cuando hablamos que deben cumplir un conjunto de roles, estamos evidenciando la siguiente información. El rol de analista de sistema, que es lo que le corresponde en estos momentos, ¿no? Han identificado quiénes son sus actores, quiénes son sus casos de uso y cómo va completando la integración para formar lo que es el modelo del caso de uso. Luego, toma el rol de especificador de caso de uso, donde yo tengo que hacer y describir qué hace cada uno de los casos de uso. El otro rol que se pasa dentro de captura de requisito es diseñador de interfaz de usuario. Entonces aquí nos encargamos de ver el prototipo, el diseño en 3 visualizaciones. La primera para ver quiénes serán sus principales formularios. La segunda, quiénes serán sus consultas que visualizarán en pantallita. La tercera, quiénes serán sus reportes, donde tienen que utilizar un reporte, un programa de reporte, para que le pueda generar y especificar lo que ustedes quisieran ver. Y finalmente el arquitecto, que viene a describir la arquitectura, que esto lo podemos evidenciar en la etapa de priorizar caso de uso, para ver cuál es lo más urgente que se tenga que ver. ¿Cómo lo podemos mirar? Miren, tiene un vistazo donde podamos evidenciar de que este es nuestro modelo de caso de uso. Aquí está nuestro sistema de información, donde vemos de que sí es parte de los modelos de caso de uso. Podemos ver de que los actores, uno o más actores, pertenecen al sistema que ustedes están desarrollando. Además que los casos de uso están también siendo de alguna manera parte de lo que son los casos de uso, pero no todos los actores interactúan con todos los casos de uso, sino dependiendo del modelo de negocio, algunos actores tienen funcionalidades de interacción con el sistema. Por eso es que están viendo aquí que es una agregación, ¿no es cierto? Pero todo lo que yo tenga que ver como modelo de caso de uso sí o sí pertenecen. Por eso aquí lo vemos como el aspecto de composición, ¿ya? Entonces, sobre ese aspecto es lo que se va a ir trabajando, ¿no? Recalcar una vez más, miren, de que lean el libro. Ya seguimos aquí tal vez explorando un poquito más para poder ver los conceptos de qué es un actor. Ya lo hemos definido la anterior vez, ahora lo volvemos a identificar, de que son todos aquellos que interactúan con algún caso de uso, enviando o recibiendo información, dependiendo qué es lo que tendría que hacerlo. Misma situación, cuando nosotros vamos capturando ya el siguiente elemento, que se llama caso de uso. Entonces, este caso de uso debe tener la capacidad de interactuar, de tener una interacción a través de las distintas instancias,
con los respectivos actores o en su defecto, así como hemos visto anterior vez también, que existe en diálogo entre caso de uso por 3 tipos de estereotipos, los include, los extend y la parte de la herencia, ¿no? Generalización. Decirle de que los casos de uso son específicos, así que no me lo saturen de todo, ¿no? Tiene una funcionalidad específica. La arquitectura es lo que se está trabajando en priorización de casos de uso, donde se van colocando los diferentes accesos, los diferentes puntos para que se puedan ver. Entonces aquí están todos los trabajadores que hay. Aquí podemos prácticamente ver uno por uno. Por ejemplo, analista, ¿qué hace? Aquí lo vemos a través de entrada, proceso y salida. ¿Qué necesito yo para poder encontrar los casos de uso? Es como que alguien se pregunta aquí, ¿no? ¿Qué necesito para encontrar los actores de caso de uso? De entrada, necesita tener un modelo de negocio. Necesita tener todo lo que es el perfil, todo lo que es Chicago, esos son documentos adicionales. Necesita evidenciar la documentación de anexo de repente que ha visto, las entrevistas que ha hecho, para poder estar dentro de lo que se llama funcionalidades esperadas, ¿no? Lo que quiero hacer, porque en realidad lo que luego quiero entregar son un modelo de caso de uso. Eso hace el analista en la primer callecita, en esta primer calle, ¿no? Aquí hemos dicho que ustedes hacen prácticamente la tabla del caso de uso con todas las características y luego nos quedamos acá, ¿no? En este sector. Entonces, en ese sector, aquí, si lo vamos viendo un poquito más detallado, ya, para que se vaya completando la información teórica, el arquitecto que hace la priorización del caso de uso, que nosotros podemos evidenciar aquí, miren, arquitecto, priorización de caso de uso. Si ya lo exploramos, vemos que el arquitecto, ¿qué hace? Recibe información de los modelos de caso de uso y de toda la documentación que tienen hasta ahora para poder describir, que me visualiza el texto también, la tablita, ¿no?, que ustedes están entregando para que se pueda evidenciar con qué tipo de información se está trabajando. La siguiente calle, nos quedamos acá en detallar un caso de uso. En este detalle, necesito trabajar de forma independiente con cada uno de los casos de uso. Por eso dice el nombrecito, detallar un caso de uso. O sea, cada caso de uso debo hacer ese tratamiento. Entonces habíamos dicho de que para llegar a este nivel ustedes tenían que diseñar el caso de uso, desarrollar la interfaz, que la interfaz la tengo, es cierto que la tengo aquí, la interfaz, especificador de interfaz usuario, y aquí, diseñador, miren, diseñador. Este diseñador es de la interfaz usuario, pero yo quiero que lo hagan junto, porque si aquí hacen la lista de los casos de uso, aquí tendrán una lista de interfaz, y si no lo documentan bien, no vamos a saber la interfaz a qué caso de uso corresponde. Entonces, para organizarlo mejor, o se solicitó en todo caso ya en la anterior clase, que así he visto algunos trabajos que lo estaba mirando, tener el caso de uso, tener su prototipo de ese caso de uso y tener el detalle del caso de uso, y al final vamos a hacer esto. Esto está pendiente todavía, esto no está. Entonces, continuando, fíjense, estamos dentro de lo que viene a ser esto, ¿no? Detallar un caso de uso. Entonces, estamos elaborando la tablita. ¿Y qué sugiere? Mire, técnica para detallar un caso de uso. ¿Qué debe tener? Precondición, camino básico, caminos alternativos y postcondición. ¿No es cierto? Entonces, esas características obviamente se lo puede trabajar y se lo puede evidenciar. La interfaz, que es lo que usted conoce, qué tipo de información quiere tener, ¿no es cierto? En todo caso, cuando es un prototipo todavía es como un aspecto lógico porque carece de que está la funcionalidad dentro de lo que viene a ser las operaciones que maneja el usuario. Sin embargo, ya física es cuando el usuario entra en contacto con su interfaz, deja de ser prototipo y ustedes rellenan la información o ustedes consultan o ustedes realizan un proceso donde se puede evidenciar lo que se está haciendo. Entonces por acá va generándose y se va actualizando las características necesarias. Y el último, vuelvo a la primera calle del modelo de negocio captura de requisito. Otra vez vuelvo con el analista, porque el analista tiene dos tareas en la primera calle. La primera es donde ustedes han encontrado los actores y los casos de uso. La última tarea se llama estructurar modelos de caso de uso. ¿Cuándo van a estar en condiciones de estructurar los modelos de caso de uso? Cuando todos los casos de uso han sido identificados y descritos. Cuando usted tenga el modelo completito de todos los casos de uso, si son 20, 30, cuánto han identificado en el proyecto. Cuando usted mire de que en su documento que identificó como alcance están todas las características, entonces ahí me doy cuenta de que voy a hacer un diagrama general, hago un diagrama grande, hago la unificación de todos los casos de uso con los actores. ¿Para qué? Para que yo pueda entregar ese modelo del caso de uso. Entonces, eso viene a ser todo lo que viene a ser la parte de requisito, de captura de requisito.
como nosotros lo vamos a ir trabajando por etapa, miren, lo vamos a ir trabajando por etapa, vamos a continuar así. Vamos a seguir lo que dice iterativo e incremental, le dice, ¿no? Iterativo e incremental, de tal manera de que nosotros visualizamos el flujo de trabajo, ¿no? Primero, la parte de captura de requisitos. Luego, continuamos con análisis. Ahora, lo que yo les quiero comentar es lo siguiente. Van a hacer el análisis, jóvenes, solamente de los casos de uso que me van a presentar la implementación, en la presentación, en la iteración número 1, en todo caso, ¿no? En la que ya hemos fijado fecha la anterior vez. Yo se lo voy a actualizar en la plataforma para que también sepan cuándo ustedes deben presentar. Ahora estamos preparando la documentación para que ustedes puedan ir programando dentro de esa situación o dentro de ese escenario, ¿no es cierto? Entonces, con los casos de uso de los requisitos, por eso cada uno ha elegido, significa que usted le va a hacer el análisis. Entonces, aquí en análisis, ¿qué hago? Fíjense, esto es lo que dice iterativo e incremental. Debo seguir a mi siguiente flujo de trabajo, que en este caso viene a ser el análisis. Entonces, dentro de ello, después de haber elaborado todas estas características, después de haber hecho el diagrama de caso de uso que va a ir generándose de alguna manera, cada uno de ellos de manera específica, se va a venir a trabajar con el análisis, pero no con todos sus casos de uso, sino dejaría de ser pues mini proyecto y dejaría de ser iterativo e incremental. Vamos a pasar, como les dije, por cada uno de ellos, por todos los flujos de trabajo. Entonces, en este flujo de trabajo, nosotros vamos a hacer para esta presentación dos aspectos. Vamos a hacer el diagrama de paquete, donde ustedes me van a identificar cuáles serán sus paquetes, y vamos a trabajar con el diagrama de comunicación de cada uno de los casos de uso. Entonces, en el análisis, lo que se trata de hacer es el comportamiento interno de cada requisito funcional para ver cómo se va trabajando dentro de cada uno de ellos. Lo primero que vamos a trabajar son estos dos de aquí. El arquitecto, que va a hacer el análisis de la arquitectura, en esto vamos a trabajar, y el ingeniero de caso de uso, que lo que va a hacer es analizar un caso de uso. Aquí, fíjense, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué va a hacer el arquitecto? Va a identificar los paquetes, vamos a relacionar los paquetes con cada caso de uso y vamos a visualizar la vista de paquete. Vamos a hacer este primer punto. En este primer punto no es más que la organización para que ustedes lo tomen en cuenta, tanto en la programación como en la etapa del avance del proyecto. Ahora, en este segundo punto, que solo lo vamos a hacer hasta acá, para esta primera iteración, dice analizar un caso de uso. Al analizar el caso de uso, ¿qué es lo que pido que ustedes hagan? Deben hacer un diagrama de comunicación, entonces tienen que ir a OML, leer el diagrama de comunicación como está, de tal manera de que me representen el diagrama mediante una red de nodos, donde cada uno de los nodos tiene un nombre. Uno será la clase interfaz, otro será la clase control y otro será la clase entidad. Entonces tengo tres. La interfaz son todos los prototipos que ustedes están elaborando en este momento por cada caso de uso. La clase control es la parte de la lógica de negocio que lo tienen en la etapa de la implementación, es decir, en el lenguaje de programación, cuando ustedes empiezan a crear la clase y luego implementan sus métodos. Entonces, justo ese nombre de la clase que usted le pone gestionar persona, por decir, y usted quiere agregar datos a la persona, quiere hacer un add, quiere hacer un insert, insertando los datos, entonces eso vienen a ser sus métodos. Y si yo estoy hablando de persona, a lo mejor como clase he identificado a la persona, he identificado un teléfono y he identificado una profesión de repente. Entonces, todas esas clases pertenecen, obviamente, al caso de uso gestionar personas. Entonces, todo depende de la funcionalidad que nosotros podamos tener en este momento. Entonces, este de aquí es lo que vamos a hacer la especificación para que ustedes ya vayan a esos 5 o 6 casos de uso que tienen. El día martes me visualicen o me traigan su diagrama de comunicación de los 5 casos de uso, no sé cuánto han elegido ustedes, en realidad es de 5 a 10 que hemos colocado, ¿no? En ese intervalo tiene que estar. No puede ser menos de 5, mínimo son 5 a 10 casos de uso implementados para esta iteración, ¿ya? Entonces, una vez ya finalizada la característica de lo que hará el ingeniero de caso de uso, que ese es el rol que ustedes deberían estar acá, entonces con esa información prácticamente vamos a ir a ver un poquito lo
lo que viene a ser este artefacto. Miren, clase del análisis. Hemos anotado una clase interfaz para que lo conozca el simbolito. Miren, este es el simbolito. Esta clase interfaz representa todos aquellos que van a interactuar para poder hacer las especificaciones correspondientes hacia el usuario. Entonces, una de las características más importantes es cuando usted tiene los formularios, cuando usted tiene un reporte, puede ser un panel, puede ser un sensor, puede ser cualquier dispositivo que se utilice como, por ejemplo, un reconocedor de huellas digitales, de repente un biométrico, el mismo dispositivo que se tiene para poder trabajar dentro de ello, un lector de código de barra, donde yo tengo un dispositivo de entrada que al momento de leer me captura y obviamente ya yo puedo trabajar con ese tipo de información. O a lo mejor alguien viene y me paga, en vez de darme en efectivo, estoy trabajando con un dispositivo donde es el lector de la tarjeta para que pueda comunicarse con la institución financiera. Esto es una especie de afiliación, que todo lo primero que debería hacer es contactar la entidad financiera, que obviamente está en la superintendencia de la banca, donde ahí están legalmente registradas todas estas instituciones. Y si yo tengo ese dispositivo, imagínense eso también, porque a veces cuando ustedes desarrollan un sistema y si se posiciona en el lugar del cliente, todo eso sería parte de nuestro sistema, porque es la manera de cómo poder atender de una manera mucho más accesible y rápida hacia el cliente. Nos evitamos de estar escribiendo código y perder el tiempo, ¿no? Hacemos ese reconocimiento o hacemos ese tipo de pago, esto ya debería trabajar sin ningún tipo de inconveniencia y debería agilizar el proceso que se está haciendo. Luego siempre utilizamos las impresoras, ¿no? Miren, por más que yo tenga un sistema, yo necesito entregarle al cliente. Entonces, a medida que usted compra, lo va guardando y lo imprime y le entrega todo lo que compró al cliente. Entonces, no solo tiene una interfaz, por eso le decía, no solamente el formulario donde voy y lleno toda la información, sino lo que le tengo que entregar también al cliente. Esos son interfaces. Luego tengo la clase entidad, que miren, fíjense con qué lo voy a representar con esto. Miren, esto que estoy visualizándolo es porque el próximo martes me tienen que traer su diagrama de comunicación, lo tienen que traer para que lo podamos mirar. Entonces aquí yo miro la entidad, fíjense, aquí yo miro la clase entidad. Así vamos a trabajar con todos los casos de uso. Después de mayo, en junio habrá otra presentación, tomarán nuevos casos de uso, a esos casos de uso, le harán su diagrama de comunicación, le harán un diagrama relacional de clase, que también ya vamos a pedirle, le hará un diagrama de interacción, por lo menos uno vamos a utilizar en diseño, que lo vamos a hacer en la iteración número 2, que no entrará en la 1, implementan esos casos de uso, lo prueban obviamente ustedes a medida que van introduciendo los datos y eso está correctamente funcionando. Luego abarcan los otros y luego abarcan los otros. Yo creo que en unas 3 iteraciones, ¿no? 1 de mayo, 2 de junio y la última que puede ser en julio, ¿no es cierto? Para poder ir viendo el avance. Ya la presentación final, de repente es una 4ª iteración, ya deberían estar los detalles, como los reportes, las validaciones, las verificaciones, pero el sistema totalmente terminado. Por eso es que el proceso unificado dice, dirigidos por caso de uso, porque tengo que verlo en todo el flujo de trabajo. Luego dice iterativo e incremental. Entonces voy a repetir lo mismo, ¿no? Flujo de trabajo, requisito, análisis, diseño, implementación, prueba. Debo evidenciar la fase. Si estoy en inicio, si estoy en elaboración, si estoy en construcción, si estoy en transición, pero voy a pasar por todos los flujos de trabajo, como dice el paradigma, ¿ya? Entonces, esta viene a ser la clase control. Miren, fíjense el simbolito. Una recomendación aquí, por favor. Cuando lean UML utiliza un cuadradito. Ese cuadradito que utiliza ahí adentro le coloca el nombre de la clase. Si es un form, si es un control, si es una entidad. Nosotros vamos a utilizar los elementos que entrega el proceso unificado. Entonces vamos a utilizar este tipo de gráfico de representación, el otro tipo para la clase entidad y el otro para la clase interfaz. Entonces con esto ustedes me van a elaborar la siguiente clase, su diagrama de comunicación, me van a hacer su diagrama de comunicación y lo van a trabajar en ese escenario. De tal manera que nosotros estamos mirando la realización del caso de uso del análisis sin perder, fíjense, sin perder la trazabilidad, en otras palabras, la dependencia funcional entre lo que era el caso de uso. Significa que para hacer el análisis tengo que ver qué tengo en mi caso de uso. Entonces aquí hay una dependencia funcional, donde estamos mirando las características para poder hacerlo.
Entonces, con el grupo de casos de uso que ustedes han elegido, deben ser capaces de poder hacer el análisis. Eso es lo que quiere decir. Con eso voy a hacer el análisis. Los paquetes estarán identificados, como les dije. Tendrán su diagrama de clase para que pueda ser relacionado. Y una recomendación acá. Normalmente cuando utilizamos la representación de un diagrama de comunicación, lo que hacemos es organizar los elementos. Este que dice modelo en 3 capas, de ninguna manera es la implementación en 3 capas, no hablamos de implementación, hablamos de cómo ustedes lo organizan respecto a la presentación, a la organización de lo que es la lógica de negocio en la parte de la programación y al mundo de los datos, lo que es la clase entidad, lo que ustedes tienen ahora con base de datos. Entonces, mediante estas 3 capas organizamos. Siempre que usted quiere llegar a una tablita, ha llegado porque usted es un código, porque usted ha programado. Generalmente la clase interfaz, muy excepcionalmente, va a llegar directo a la clase entidad. Siempre llega lo que usted programó. Por ejemplo, yo quiero adicionar los datos de una persona. Debería yo antes programarlo. Y recién puedo registrar la tupla aquí en la tablita que me pertenece a la base de datos, que es mi clase entidad. Cuando yo quiero modificar los datos de esa persona, yo mínimamente tengo que tener aquí la programación de la modificación, donde yo pueda llamarle por el código, por algo mucho más identificativo para que pueda en ese momento recuperar la información. Entonces recién esto vaya. Desde la clase control hacia la clase entidad, tanto lectura y escritura, viaja una sola flechita. De la clase control hacia la clase interfaz puedo enviar, pero también puedo recibir. Entonces hay una flechita de ida y vuelta, ¿ya? Para que lo vean. Similares a esto. Fíjense, miren. Veo aquí un inicio, por decir. En este inicio yo tengo aquí el nombre, interfaz usuario, donde estoy haciendo la parte del login, del inicio. Llego aquí a un gestor de acceso para ver cuáles son las opciones permitidas. Aquí viaja, no sé si lo están observando, viaja el método, este es el método, y aquí pongo mi flechita. Aquí tengo el actor principal. Este va a llegar acá, ya, este va a llegar acá, y este va a poder prácticamente introducir y decir aceptar. Yo puedo 0, 2 o 1, no pasa nada. Luego va a viajar otro mensaje aquí que me indica que este es mi clase control, y luego de aquí me va hacia la clase entidad. Miren, hacia la clase entidad. Entonces, aquí hay una flecha que va, no hay una flecha que vuelve. La que vuelve es aquí, entre la clase control y la clase interfaz. Entonces, tengo aquí el gestor de acceso y aquí tengo todo lo que hay. Entonces, si es permitido sí o no, me puede enviar un mensaje. Entonces, de esa forma, nosotros podemos prácticamente ver características. Tal es el caso como este de acá, por ejemplo. Este seguimiento vamos a hacerlo. Necesito trabajar con un proceso. Este es un proceso, esta es una transacción. Yo quiero retirar dinero. Aquí en el caso de uso le colocamos retirar dinero. Es como si yo hiciera aquí un zoom aquí adentro, pero ¿qué hay adentro? ¿Qué es retirar dinero? Eso me hace el análisis. Por eso débilmente está prácticamente esta elipse. Miren, el corte que tiene no es porque tenga eso nada más, sino que me está demostrando la dependencia funcional que existe de este caso de uso. Entonces usted se pone a pensar aquí, a ver, ¿quiénes serán mi interfaz? Aquí marco quién es mi interfaz, cuánta interfaz voy a tener, y aquí voy a colocar cuál será mi salida, ¿ya? Y aquí a dónde debo referenciarme. Si yo quiero retirar un dinero de una cuenta que tengo, sí o sí tengo que saber con qué cuenta, en boliviano, en dólares, qué tipo de cuenta, o sea, debo identificar. Aquí en retiro voy a anotar todo lo que es retiro, y por acá voy a interactuar con la interfaz. Entonces, la idea es que me va señalando lo que voy a hacer. Entonces, en otra instancia, yo miro como cliente del banco, puedo retirar, puedo depositar y puedo hacer transferencia. Tengo 3. En caso de hacer el retiro, va a venir por acá y va a trabajar dentro de este esquema. Todos van a consultar a cuenta. Cuando sea el caso en que usted quiera hacer una transferencia, va a tener su interfaz, va a tener su proceso de transferencia y la cuenta. En el caso en que querramos a lo mejor hacer un tipo de depósito, entonces la misma manera va a ir trabajando en cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, esto un poquito para que ustedes lo puedan leer. En el libro está completo tanto del proceso unificado como de UML, para que lo lean. Entonces, esto va a ir quedando de la siguiente manera. Yo aquí tengo el cliente del banco, por acá tengo lo que es la interfaz, por acá tengo la salida. Aquí me estoy comunicando con la clase entidad, ¿ya? A través de la clase control. Esta clase control se comunica con la clase entidad.
Entonces, en esta clase entidad estamos visualizando cómo va a ir generándose cada uno de ellos. Entonces, de tal modo, aquí lo pueden ver un poquito mejor, el modelo del caso de uso, que era retirar un dinero, depende funcionalmente de captura de requisitos para hacer el análisis. Entonces aquí, una vez hecho el análisis, si yo quisiera hacer el diseño, depende funcionalmente de lo que se va a hacer dentro del análisis. Entonces aquí podemos evidenciar de que los flujos, al nivel de diseño, ya yo voy a ver en salida qué tipo de información existe. Cuando se trata de un cajero, ¿qué es lo que hay en el cajero? Yo quiero interactuar con la pantallita. Obviamente debe existir un teclado, porque si no, no podría interactuar, ya sea un teclado virtual o un teclado físico, que ahí mismo lo están utilizando, dependiendo qué tan moderno es el cajero que se está manipulando, ¿no es cierto? Luego ya yo puedo retirar y veo el tipo de cuenta. Normalmente a veces se utiliza este diagrama relacional. Entonces aquí yo veo todo lo que es la interfaz, clase interfaz. Veo acá la clase control y veo aquí las clases entidades donde van participando. Entonces esto yo puedo trabajar, puedo verlo. Esto es en el diseño, es un diagrama de secuencia, que lo vamos a hacer más adelante, que vamos a empezar a trabajarlo también para que ustedes a algunos procesos lo puedan identificar. Esto lo estamos mirando de forma de todos los modelos que debería tener su documento, en todo caso, todo lo que mi documento debería tener en las distintas iteraciones. Esto, fíjense, vamos trabajando con los diagramas de despliegue, que es como se denomina, con los diagramas de componente, ¿ya? Este es un componente, son piezas físicas de funcionalidad, donde yo digo, a ver, este es mi cliente, sí. Gestor cliente es una lógica de negocio. ¿Qué se llama donde lo estoy almacenando? Entonces yo sé el nombre que le estamos dando al gestor y la extensión que me va dando, dependiendo del lenguaje, ¿no? Si el lenguaje está diseñado en diferentes características, por ejemplo, aquí me doy cuenta de que el lenguaje que está hablando esta presentación está hablando de un ejecutable, pero PHP, el caso de ustedes, es de navegación, no tiene ejecución, no es un exe, lo que hace es navegar en página web. Entonces, no tiene la representación esperada como un Excel, ¿no es cierto? Navega. Entonces, esas estructuras, miren, el caso de uso que era simplemente poder retirar un dinero, ahora estoy haciendo el modelo de prueba. Estoy probando si esto funciona o no. Es lo que ustedes hacen, ¿no? Terminan y ven si ya está funcionando. ¿Será que puedo registrar? Dice guardar, van y lo miran en la base de datos y evidentemente se ve el registro que acaba de causar. Entonces, aquí podemos ver el caso de uso de la arquitectura y todo lo que se va a ir trabajando respecto, miren, a cada uno de ellos. Vuelvo a insistir una vez más. Esto estamos haciendo, miren jóvenes, esto. Un proceso iterativo e incremental. Esto de la planificación ha sido la etapa de los perfiles, de Ishikawa, de los modelos de negocio. Estamos en requisito. De análisis vamos a utilizar algunos artefactos. Después vamos a ir completando. De diseño vamos a utilizar solo su diagrama de clase. Y luego aquí, este es el trabajo de ustedes. Programar. Aquí programamos, aquí probamos y aquí evaluamos la iteración. Así lo vamos a hacer con todos. Todos pasarán este tipo. Miren todo lo que está resaltado. Iterativo e incremental es porque va a pasar por cada uno de ellos. Aquí evaluar es para ver si estamos yendo bien o si no estamos yendo bien. Entonces, para que tengan un poquito más de visión de qué es lo que se espera trabajando con el paradigma de desarrollo de software, en el inicio, el objetivo del ciclo de vida, ¿qué hace? En la arquitectura, ¿qué hace? Miren, aquí está desarrollado con cada uno. ¿Qué hace en construcción y qué hace en transición? Continuamos. Sabemos que el proceso unificado utiliza las 4P, estas 4P en el desarrollo del software del PUTS. ¿Quiénes son las personas? Aquí están las personas involucradas, todas las personas involucradas. ¿Cuál es el proyecto? Lo que desde un comienzo, que solamente era el título, ¿no es cierto? Con alcance y se ha ido rellenando hasta que alguna vez ya el proyecto ya tiene lo que quiere realizar, pero nos encontramos en este momento aquí, en las iteraciones, ahí. En estas iteraciones donde se va a ir implementando, porque su primer presentación de ustedes así se llama mini proyecto, ¿ven? Eso es lo que van a entregar, un mini proyecto. En este mini proyecto que deben entregar, significa de que ya los casos de uso que han elegido deben estar totalmente trabajando dentro de ellos. Entonces, como ustedes podrán notar, tal como se ha venido evidenciando, ¿no? Con cada uno de ellos. Ahora, la otra P de producto, ¿qué significa? Producto no es cuando ustedes entregan funcionando el sistema. Se llama producto, sí, pero no es el único. A eso nos referenciamos. Producto, ustedes van entregando por hitos, por cada flujo de trabajo. Termina, por ejemplo, requisito,
han entregado sus productos. Un producto es estructurar modelo de caso de uso. Un producto es un diagrama de caso de uso. Un producto es el prototipo final que ustedes han hecho. Entonces, esto es lo que se va llamando producto, y lo que en UML le llama son artefactos. Es decir, un modelo que ha sido ya trabajado en una etapa final, que ya no voy a volver a modificar, se va a quedar como estamos colocándolo. Si usted considera que es un modelo que todavía hay que seguir mejorándolo, ya les comenté en alguna clase de que no se llama artefacto, se llama esbozo. ¿Ya? Entonces, todas esas características es lo que tenemos que ir viendo. En el momento donde más se trabaja es acá. Aquí se concentra todo. Aquí es donde más se trabaja para que el proyecto se convierta en producto. Al proceso le involucro a las personas, los procesos unificados, las técnicas, la metodología, los métodos, los lenguajes de programación, las bases de datos, todo lo que me ayuda. Por eso, mira, dicen, conjunto de actividades para crear el producto. ¿Qué es su producto? Un sistema funcionando, ¿ya? Entonces, todas esas características son los que debo hacer con mi proceso, ¿ya? Entonces, dentro de esas características, nosotros vamos a poder verlo así. Ahora, una vez ya explicado, se puede decir, esto es como un background, significa un contexto desde el comienzo hasta el final. Están viendo lo que le espera, cómo lo tienen que mirar. Entonces es mejor visualizarlo, todo el entorno que ustedes necesitan trabajar para que la primera iteración tenga el cumplimiento como dice el paradigma del proceso unificado, ¿ya? Entonces, vamos a ir a ver algunos grupos. Este grupo, Astete, ¿está presente este grupo 1? ¿Sí? Sí, está presente. Sí, ingeniera. Ok, este grupo me gustaría desde el comienzo, a ver, vamos a ver. Pasa que aquí ya estamos definiendo, pero quiero ver lo siguiente. Cuando ustedes definen 25 casos de uso, vamos a ir mirándolo a grandes rasgos, ¿ya? Después, en otra ocasión, vamos a mirar si son los verdaderos que ustedes han hecho, pero ahorita vamos a mirarlo así. Tengo 25 casos de uso, ¿listo? Aquí yo prioricé los casos de uso. Entonces a mí me gustaría, por ejemplo, que ustedes me hagan lo siguiente. Por ejemplo, me dicen, a ver, iniciar sesión, que lo voy a marcar con verde si quieren. Este es el caso de uso que yo voy a hacer, lo marco con verde. Entonces, cerrar sesión también es el que voy a hacer, así quiero verlo su documento el día martes. Entonces ya yo voy a saber que todo lo que está marcado con verde es lo que me van a hacer en la iteración 1. Por ejemplo, yo digo, registrar nota de pedido en la siguiente iteración, pero ya no estará marcado, o si quieren, con amarillo, Entonces, esto que está marcado con amarillo es mi iteración 2. Si ustedes quieren, lo marcan aquí, o si ustedes quieren, elaboran una nueva tablita, que también lo pueden hacer, porque eso es dependiendo de cómo se organiza el grupo. Y en esa tablita, en esa nueva tablita que me van a hacer, me ponen al caso de uso 1, al caso de uso 2, de repente van a hacer que es validar usuario, por ejemplo, y gestionar usuario, esto. Pero esto me pertenece de repente a la iteración 1 o a la iteración 2, dependiendo de cómo ustedes tengan que hacerlo. Por ejemplo, si sigue siendo la 1, lo pongo con verde. Y vamos a asumir. Todo lo que acabo de marcar solo pertenecen para administración de usuario. No hay ni uno, entonces yo digo, son 4 casos de uso o 5 casos de uso que voy a usar para administrar usuario. Ahora, ¿qué voy a hacer como proceso? Entonces sigo marcando por acá. Lo primero que voy a hacer es, de repente, registrar el respuesto. Entonces te lo pongo en verde. Voy a registrar al cliente. 2. Voy a registrar, ay, no sé qué es esto. ¿Por qué quedó a media? Gestionar qué? El 16. Se quedó cortado, ¿no? No sé qué han colocado, pero supongamos que lo ponen en verde. 1, 2, 3. Debe estar abajo, ingeniera. Seguro se recogió. Ahí está. Sí, ok, perfecto, muy bien. Y registrar dispositivo. Esto, perfecto. Imagínense así, a ver, para que lo vayan entendiendo. Entonces yo decido que para esta implementación, mi iteración número 1, en administración de usuario voy a hacer estos 4, que se llaman 4. Este amarillito no me pertenece porque será mi iteración número 2, que lo vamos a marcar después. No hace falta que lo marque, ¿ya? Luego, ustedes me dicen, como parte de mi proyecto voy a registrar el respuesto, que esta es funcionalidad de mi sistema, voy a registrar al cliente, voy a gestionar la categoría y voy a registrar al cliente. Miren, ¿cuánto tengo ahorita? 1, 2, 3, 4, y los 4 de allá ya van 8. Por eso le digo
mínimo, miren, está en ese rango entre 5 y 10. El que desarrolla 5, prefiero que tenga más funcionalidades de su sistema que la parte de administración de usuario, si es que no tiene tiempo. Pero lo ideal sería que avance en ambos extremos, tanto en la administración de usuario, que viene a ser un paquete, y en el paquete de la funcionalidad donde ustedes van haciendo. Entonces, cuando venimos acá, miren, iniciar sesión, entonces este es el caso de uso que estará programado. Aquí está su prototipo de este grupo, aquí está. Aquí iniciar sesión, bueno, esto es un esbozo. Falta documentar, a ver, vamos a anotar aquí, faltaría documentar la siguiente información para este grupo. Aquí me van a colocar, después de postcondición, si quieren, por acá, por este sector, un nombre que se llame flujo de suceso, si quieren. En este flujo de suceso, yo tengo que ver cómo se puede registrar, cómo se puede modificar, cómo se puede eliminar y cómo se puede listar. Así como, ¿se acuerdan? El retirar dinero lo vimos en tablita la anterior clase, de una cuenta corriente y una cuenta de ahorro, pero no era una cuenta corriente porque verificaba la firma. Entonces no podría yo proceder al retiro o al depósito si no cumple cierta condición. Cuando yo no puedo depositar en una cuenta, cuando mi cuenta me la clausuraron, imagínese, usted va al banco, quiere y le dice, no, su cuenta está congelada, no está disponible. Entonces usted dice, ¿por qué? Pasa que usted abrió su cuenta, pero nunca se fue al banco y no se dio cuenta de que ya pasó el tiempo. Normalmente hay una ley en toda la institución financiera que usuario que no mueve su cuenta durante 2 años, la cuenta automáticamente queda congelada. De ahí le dan un tiempito, ¿no? Para ver si el cliente va. Si el cliente no va, automáticamente queda ya, ya no es del cliente. Eso queda como en custodia. Significa de que debería ser un trámite largo para que otra vez vuelva a habilitar y tal vez ver por cuál fue el motivo que nunca ha tenido ningún tipo de movimiento a su cuenta. Entonces, esas son restricciones que yo lo veo si lo hago en adicional, si lo hago en modificar, y este grupo se olvidó del flujo de suceso, no lo hizo. Esto debería estar prácticamente trabajado, similares a estas características. Miren, esto es lo que faltó, así, flujo de suceso. Si usted le pone el flujo del suceso, le van a colocar el nombre del caso de uso, le van a colocar el propósito o el objetivo que tiene el caso de uso, le van a colocar los actores, y esto que es actores puedo tener uno o más actores, en este caso solo tengo uno, si tuviera más le pone la coma y los actores que participan. Luego dicen cuál es el actor iniciador, si quiero que lo coloquen. Luego me dicen si tiene alguna precondición previa antes de ingresar. Luego vienen y hacen, este es el más larguito, este es el flujo de suceso principal. Número 1, yo digo registrar la persona. Entonces, aquí voy a enumerar todo aquello. Por ejemplo, 1 le pongo registrar persona 1.1, el cliente crea un nombre de usuario y puedo tener una excepción. Si el nombre del usuario ya existe, se muestra un mensaje de nombre de usuario que ya fue registrado. Es cuando yo no tengo que duplicar, ¿no? Entonces, una opción puede tener una o más alternativas. Es como cuando usted no lo valida, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué le salió el error? Porque no estuvo validado. ¿Por qué no puedo registrar? Porque ya fue registrado antes con otra persona. Y así sucesivamente. Entonces, de esa manera son las excepciones. Y aquí deben colocar ahorita, como esto es tan sencillito, no es más que administrar la parte de lo que vienen a hacer los usuarios, donde van a ver ustedes de repente algún tipo más de trabajo en los procesos que van a hacer de su requisito funcional, de su caso de uso. ¿Ya? Entonces, en este flujo de suceso tiene que estar todo lo que estaría dentro del formulario. Si usted va a registrar, va a modificar las operaciones de funcionalidad. Si no tiene postcondición, ninguno. Si no tiene precondición, ninguno también, porque no todos están obligados a tener pre y postcondición. Si ustedes consideran que no tiene, le ponen ninguno. Pero en este sector es lo que tienen que trabajar y eso es lo que lo ve, ese flujo de suceso. Lo completamos entonces. Luego va a venir a este de acá, inicio de sesión, ¿no? Cerrar sesión. Miren, cerrar sesión. Habría que ver si cerrar sesión, no siempre le colocan el iniciar sesión porque ya va por defecto. O sea, esto si quiere quítelo, no hace falta que lo coloque. Porque en definitiva, ¿no? Si usted no hubiera iniciado, simplemente no hay cerrar. No sé si lo ve por el otro lado, porque esto es de ambos extremos. Si yo cierro sesión, es verdad que he iniciado la sesión, pero si yo lo miro acá,
Si yo no he iniciado la sesión, nunca he llegado a cerrar la sesión, entonces no estaría. Entonces esto no hace falta que lo coloque para la parte de cerrar sesión. Luego viene el siguiente, a todito le faltó, ¿no?, el flujo de suceso, entonces todo eso deben hacerlo. Miren, este grupo se ha dedicado a todo lo que es la parte de usuario y no podemos evidenciar aquí algunas características. Esto ya es de su trabajo, caso de uso 6, ¿ve? Está marcadito. Entonces, más bien voy a recomendar para todos los grupos en realidad, a partir de aquí, a partir del primero, ¿dónde está el primero de este grupo? Para no saltarlo tanto. Aquí. Entonces, termina de hacer eso aquí en los diagramas de caso de uso, en este sector. Entonces, en este momento, al finalizar aquí, mejor aquí, al finalizar aquí, me van a hacer lo siguiente para que quede más. Iteración 1. Entonces, ustedes le colocan aquí iteración número 1, ¿no es cierto? Entonces, aquí me colocan la lista de casos de uso que estarán involucrados. Aquí. Entonces, de esta lista que son 25, todo lo que yo he marcado aquí con verdecito, lo colocan aquí, caso de uso 1, 2, el 3, el 7, el 8, el 9. Entonces ya yo sé que tengo este grupo de casos de uso. Todos esos casos de uso estarán en esta iteración 1, porque así lo estamos mirando. Entonces ya está el iniciar sesión, está todo esto de acá. Entonces está listo para que una vez termine de evidenciar esto, le haga el diagrama de comunicación de estos casos de uso que están resueltos. Entonces de esa manera volvemos a los casos de uso a mirarlo, como ustedes lo tienen, y volvemos una vez más a ver, miren, aquí está su prototipo, ¿ya? Los prototipos de donde van a empezar a colocar los datos. Aquí lo tengo al cliente, pero ¿por qué tienen algunos sí y otros no? Mira, aquí dice flujo y tienen uno. Y allá no tenían, no sé qué han hecho. Miren, y aquí tienen menos. O sea, la plantilla es una sola, ¿no? Miren, tienen flujo y allá no tienen flujo. No sé qué han hecho. O están copiando de algún lugar. Aquí sí lo tienen. En otro lado no lo tienen. ¿Por qué? Algo raro, ¿no? Aquí el análisis. Entonces, aquí en este sector, aquí para que lo vayamos evidenciando, aquí estará el primero del análisis, se llama análisis de arquitectura. Aquí estará el análisis de arquitectura. Entonces aquí este grupo trabajará con todos los paquetes, todos los grupos en realidad, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Identifica sus paquetes. Luego, cada paquete van a tener sus casos de uso. Y luego trabajará con analizar casos de uso, que sería esto. Y aquí colocarían el diagrama de comunicación, que colocarán acá, el diagrama de comunicación, para los casos de uso que únicamente pertenecen a esta iteración, ¿ya? Entonces, de esa manera vamos a ir arreglándola. Entonces, ¿qué quiero sacar como conclusión de lo que estamos haciendo en este momento? Lo acomodan su caso de uso o lo actualizan, lo que todavía no lo tienen bien, con el flujo de suceso completo. Como les digo, con el flujo de suceso completo. Aquí está ya los diagramas de comunicación que ustedes me visualizarían para este martes. El lunes me lo envían, para que puedan identificarse cómo están. Aquí, ustedes en este momento tienen 25 casos de uso. Entonces, en este sector, lo primero que va a hacer es identificar sus paquetes. Entonces me dicen, voy a tener un paquete 1 que se va a llamar tanto, un paquete 2 se va a llamar tal cosa, un paquete 3 tal cosa. Cuando ustedes identifican sus paquetes, en la parte de la interfaz, cuando ustedes ya vayan a programarlo, si bien es cierto, ustedes sus casos de uso lo van a programar, ¿no? Caso de uso 1, caso de uso 5, caso de uso 7, caso de uso 12, todo lo que han elegido que será parte de la iteración número 1. Cuando ustedes elijan su caso de uso que pertenece a algún paquete de acá, nosotros vamos a poder saber en qué paquete ustedes han trabajado. Cuando ustedes me visualicen su interfaz principal del software, en todo caso su pantalla principal del software, debería estar con todas sus opciones. Entonces en el paquete 1 está el caso de uso 7, 8, 15 y 20, por decir. En el paquete número 2 está tal paquete y todo lo demás que van a ir arreglándolo. O sea, de tal manera de que eso se pueda evidenciar, ¿ya? Por lo pronto, para el día martes, quiero que me identifiquen sus paquetes, me digan cuántos paquetes y me digan cuáles serán sus casos de uso que van a estar en los paquetes, ¿ya? Entonces, ¿qué van a aumentar? Van a acomodar sus casos de uso porque de la mayoría está así. Me van a agregar su diagrama de comunicación y me van a agregar el análisis de arquitectura para que podamos decir iterativo e incremental y vamos armando nuestro mini proyecto.
Entonces, de tal forma de que cuando ustedes lo van implementando, que ya lo deben implementar este fin de semana, si yo pregunto a algún grupo, por ejemplo, a ver, muéstrame el caso de uso que dijo usted que lo va a implementar, debería mostrarme su código para poder comparar si el diagrama de comunicación tiene los métodos, así como hemos especificado, tiene los métodos apropiados para poder hacerlo. Entonces, esa característica es lo que hay que ir haciendo. Lo mismo, mire, si yo miro el otro grupo, este grupo de acá, si lo empezamos a ver qué tipo de trabajo tiene, la misma manera, miren aquí, vemos con todas las características, este tiene solamente el flujo principal, pero no sabemos si es registrar, si es modificar. Entonces, esto estaría faltando especificar, porque el usuario tiene varias operaciones, ¿no? Todo lo que dice, ¿no le hicieron el prototipo? Parece que no tiene prototipo este grupo. No tiene. ¿Se olvidaron? ¿O es que todavía no lo están programando? El grupo 2. ¿Qué pasó con su prototipo? No lo iniciamos todavía para la... Sí, justamente porque no lo han iniciado, está medio incompleto esto, ¿no? Esto tiene que tener todas las funcionalidades que va a tener su interfaz. Si tiene registrar, modificar, eliminar, todo tiene que estar documentado. ¿Ya? Entonces colocan, no se olviden de que me tienen que decir cuáles son los casos de uso que van a ser tomados en esta iteración. Ya se dijo el tamaño que debe tener. Aquí tengo otro grupo, este grupo de acá. Ha trabajado a ver con sus casos de uso, su flujo de suceso, diagnóstico, tampoco tiene interfaz B. Entonces todo eso completado para el día martes, no tenemos interfaz. A ver, el otro grupo, solamente han identificado alguno. Aquí como que me están creando, ¿en qué me están haciendo su interfaz? ¿O no es interfaz esto que lo vimos esto? ¿En qué han hecho? Es un mock-up que se hizo en Balsamiq. Más que todo es como en lo que nos vamos a basar para hacer el prototipo de la interfaz. Ya. Entonces, mejor si lo vamos diseñando en el lugar donde ustedes lo van a programar, ¿no es cierto? Si lo van a utilizar, perfecto, digamos, ¿no? Si no, ya directamente en PHP, digamos, ¿no? Que ustedes vayan generando todo lo que viene a ser la capa de la interfaz, para que se vaya visualizando y se vaya mirando toda la estructura que va. Lo que estaría faltando también, lo que acabamos de decir, ¿no? Miren, el flujo principal está muy por encima nada más. Entonces debe estar todo lo que se acaba de comentar y todas las iteraciones que debe estar completado dentro de lo que hay, y no hay más, ¿no es cierto? Entonces todo eso, miren, de esa manera entonces nosotros podemos ir trabajándolo, podemos ir desarrollando cada uno. Miren, todos los grupos han trabajado en la misma dimensión casi, ¿no? Está faltando las características necesarias. Entonces, así como hemos señalado en este grupo, donde lo hemos hecho más detalladito lo que tienen que ir trabajando todos los grupos, entonces reforzamos mejor sus casos de uso, identificamos quiénes serán parte de la iteración número 1, porque se supone de que de aquí a 2 semanas ya debe estar presentado, implementado en todo caso, y luego la arquitectura, me identifican todos los paquetes, y en cada paquete me colocan de los 25 casos de uso que tiene este grupo, creo, en qué paquete se encuentran, decirle de que si yo digo que el caso de uso 1 se encuentra en el paquete número 2, ya no puedo decir que el caso de uso 2 también está dentro del paquete 3. Si en algún momento yo logro utilizarlo, lo voy a hacer mediante una relación. Los paquetes deben demostrar de que tienen que tener una alta cohesión y deben ser débilmente acoplados. Eso significa de que siempre que tengamos los paquetes, de alguna manera se debe trabajar con la integración. La integración es que el paquete 1 se relaciona con el paquete 2 porque el paquete 1 utiliza recursos del paquete 2 para que pueda trabajar en algún caso de uso del paquete 1. Eso se llama dependencia funcional, ¿ya? Lo que van a ir viendo. Entonces, por favor, para el día lunes, actualizamos hasta acá el documento, ¿ya? Eso que se ha visto en algunos grupos que no se ha podido mostrar a todo, pero cada uno sabe lo que ha hecho. Tiene oportunidad de mejorarlo, por favor, porque lo vamos a revisar hasta el diagrama de comunicación, hasta aquí. Entonces, en este diagrama de comunicación, como se ha podido observar, lo primero que ustedes tienen que trabajar es con la clase interfaz, qué tipo de información y luego qué viaja en cada uno de ellos. Eso, como esto es una red, lo hago mediante la línea de asociación, y el método, ese método que está viajando entre el primer nodo y el segundo nodo que vienen a ser la clase interfaz, la clase control. ¿Qué se llama ese método? Ese método lo que ustedes lo tienen que implementar. Por ejemplo, yo digo verificar el nombre si existe de una persona, o yo digo buscar un nombre si quieren.
Cuando yo digo buscar un nombre, entre paréntesis, puedo colocar el parámetro de búsqueda. Por ejemplo, puedo colocar el registro, el carnet de identidad o un código. Entonces yo sé que va a estar programado así. ¿Por qué? Porque me está llegando un parámetro porque es una búsqueda. O quiero actualizar un dato. Al actualizar tengo que buscarlo. Pero si es un registro de una persona, directamente yo necesito registrar y tengo que ver si la validación lo hago en la interfaz o lo hago en el código de control. Si lo hago en la interfaz, ahí mismo no me va a dejar pasar, por ejemplo, que me diga, este es un código y solo acepta número y no caracteres. Porque si yo no valido, al momento de guardar me va a salir datos inválidos, porque sucede de que le estamos colocando, era número, pero lo estamos colocando caracteres, no le va a permitir guardar. Entonces, ¿dónde hago la verificación? ¿Dónde hacemos la validación? Entonces, traemos ya algunos diagramas de comunicación, ya, especialmente de lo que es los casos de uso de su desarrollo de ustedes, ya, para poder mirarlo y ver si estamos dentro de lo que se espera, para que ustedes vean. Y aquí me identifican 3, 4, 5 paquetes. No me identifiquen, por ejemplo, tengo 25 casos de uso y tengo 10 paquetes. O sea, el concepto de paquete agrupa un conjunto de casos de uso que realiza alguna actividad o característica del sistema, para que ustedes se den cuenta en el mundo real. Un paquete es contabilidad. Si yo miro en contabilidad qué hay, está todo el proceso contable. Desde el momento en que la gente hace un balance de apertura y realiza de repente un plan de cuenta y todas las funcionalidades internas que debe tener. Dentro de contabilidad yo no voy a tener, por ejemplo, a ver, un paquete de plan de cuenta, otro paquete de apertura, otro paquete de asiento, otro paquete de, ¿qué se llama? De toda la parte de generar reporte. No existe eso. Es módulo o paquete contabilidad. Módulo recursos humanos. Entonces en recursos humanos tengo un solo paquete. Ahora, si en ese paquete yo tengo funcionalidades adentro, como ver reclutamiento de personal, como ver capacitación de personal, administración del personal con todas las planillas, administración de usuario, porque voy a ver, entonces, ahí tengo paquete. En síntesis, lo que quiero decirle es, no me hagan 2 casos de uso para un paquete, digamos. Dejaría de ser paquete. ¿Cómo 2 casos? Voy a hacer todo un paquete para únicamente empaquetar 2 casos de uso. Debería cumplir cierto sector o área que haga el trabajo que se espera, ¿ya? Entonces, eso también lo vamos a ir mirando y vamos a ir consolidando un poquito más las características para ver si ustedes están haciéndolo como se debe hacer, ¿ya? Porque tenemos que hacer el uso, como le digo, de lo que se llama iterativo, incremental y mini proyecto. Debo pasar, ustedes han visto en el proceso unificado, dice inicio, pasa por requisito, análisis, diseño, implementación, prueba, y al final dice I1, iteración 1, dice, ¿no es cierto? Entonces, todo eso nosotros lo estamos haciendo bajo ese esquema, así lo queremos trabajar, ¿ya? Va a venir la iteración 2, misma característica, ustedes consumen estos casos de uso, ya está, lo refuerzan o mejoran en alguno si hace falta, luego comenzamos con el siguiente y así sucesivamente. Cosa, como le digo, 2, 3, ¿cuántos dijimos? 3 o 4, debería estar completamente ya desarrollado su trabajo, ¿sí? Bien, jóvenes, entonces esa es la situación, ese es el escenario, el contexto, ya que queremos que ustedes lo vean, pero para que ustedes lo entiendan mejor, como le digo, esto no es más que una guía. En clase difícilmente poder hacer ejemplos completos, pero para eso tienen el libro, no lo tienen de forma digital. Si ustedes lo leen, ahí está la especificación más precisa, está un poco más detallada, capítulos enteros que se dedican a las iteraciones y a los incrementos, capítulos enteros que dicen, ustedes buscan, por ejemplo, captura de requisitos, el capítulo entero. Buscan análisis también. Y en análisis le dice, utiliza el diagrama de comunicación. Entonces, me voy al libro de UML y veo qué es un diagrama de comunicación. Entonces, en el diagrama de comunicación saldrá ya las características que debe existir. De la misma manera, cada uno de los artefactos que va generando, el libro lo va dando. Es por eso de que se les recomendó desde un comienzo que ustedes lo puedan ver, que ustedes lo puedan leer, que lo puedan comprender y finalmente aplicar a su proyecto, ¿sí? Ese es el trabajito, jóvenes, para la próxima semana. Entonces, hasta el día lunes en la noche, envían otra vez y así vamos a ir reforzándolo, de tal manera de que la siguiente semana ya no solamente el documento está implementado, ya pueden implementar este fin de semana. Mejor se implementan y me muestran su código el día martes de algunos trabajos que ya tienen avanzado, para ir viendo con su modelo si estamos dentro de lo que se espera y que pueda ser como modelo para poder visualizar para los demás grupos y puedan seguir avanzando bajo esa característica, ¿sí? ¿Alguna preguntita antes de finalizar? Disculpe, ingeniera, ¿será que para el día lunes para subir el proyecto otra vez puede ponerlo hasta las 11? ¿Hasta las 11 de la noche?
Ya, se lo voy a colocar hasta las 11, ¿ya? Sí, gracias. Ok, acá finalizamos entonces, jóvenes. Hasta luego. Bendecido fin de semana.